Bueno, mi nombre es Rosa Laura Severa Rodríguez. Voy a dar el discurso 1, que se llama Escuelas Públicas, que está fallando en nuestras escuelas. Bueno, para iniciar, las escuelas públicas están obligadas por ley a admitir cualquier estudiante. Ellos son gratuitos para todos los estudiantes, ya que son pagadas por nuestros impuestos. Sin embargo, solo porque los fondos provienen de los impuestos, esto no significa que cada escuela pública se financia al mismo nivel. Por otra parte, las escuelas privadas pueden ser y son en la mayoría de los casos selectivas en que admiten a sus estudiantes. Los estudiantes tienen que pagar por los estudios a pesar de que muchos permiten que las escuelas privadas total o parcial de becas para los estudiantes admitidos que demuestren necesidad financiera. Debido a que el proceso de admisión es selectiva, los estudiantes que asisten a una escuela privada tienen más posibilidades de ser homogéneos que lo que están en una escuela pública. Debido a fondos limitados y muy pocos mandatos, les será mucho menos probable que tropiece con necesidades especiales un estudiante en una escuela pública que en una escuela privada. El gobierno tiene menos poder sobre el día a día de la administración de las escuelas privadas en comparación con las escuelas públicas. Esto se debe a que las escuelas privadas no utilizan dólares de impuestos, eliminando así muchas necesidades que las escuelas públicas tienen que cumplir. Considerando que las escuelas públicas en la mayoría de las asignaturas ofrecidas y gran parte de lo que los estudiantes aprenden tienen de la mayoría de las asignaturas ofrecidas y gran parte aprendido, las escuelas privadas tienen mucho mayor margen en los cursos que ofrecen y los estándares curriculares que utilizan. Además, las escuelas públicas deben usar el mandato del Estado de las pruebas estandarizadas para medir el aprendizaje, mientras que las escuelas públicas pueden optar por utilizar estos o otras pruebas. También es importante señalar que si bien es en contra de la ley para las escuelas públicas abrazar y dar a las instituciones religiosas específica, muchas escuelas privadas se basan en la creencia de la religión, debería ser una parte de cada una de la educación del niño. Por lo tanto, la orientación religiosa en su caso de una escuela privada es una consideración importante antes de tomar un trabajo allí. Si bien las escuelas públicas tienen ciertos requisitos mínimos para los maestros, incluida la certificación y grados específicos, las escuelas privadas tienen mucho más margen de maniobra. Por lo tanto, los maestros en las escuelas privadas no podrán ser obligados a tener certificados o títulos específicos para enseñar a sus áreas temáticas. El tamaño de la clase y la disciplina de los alumnos, si bien muchos estados están tratando de mantener el número de alumnos por clase. Es una proposición difícil debido a la falta de escuelas, maestros y financiación. Por otro lado, la mayoría de las escuelas privadas tienen el tamaño de las clases como uno de los puntos de venta, debido a la que pueden limitar el número de estudiantes que asisten a las escuelas, que pueden evidentemente mantener el tamaño de las clases. Además, debido a una mayor cantidad de participación de los padres y más margen de maniobra cuando se trata de cuestiones de disciplina de clase, a menudo es más fácil para las escuelas privadas para eliminar a los perturbadores estudiantes de la clase. Y al final, la propia escuela se necesita bastante grave ofensa para obtener un estudiante extraído permanente de la escuela pública. Por otro lado, porque las escuelas privadas son voluntarias que tienen mucho mayor control sobre la disciplina de los alumnos y su estudiante ha hecho lo suficiente para merecer ser expulsado de la escuela. Si bien hay muchos pros y contras de las enseñanzas de la escuela pública o privada, probablemente el más grande es la negativa de pago. Profesores de las escuelas privadas que en la mayoría de los casos, muchos menos que sus homólogos de las escuelas públicas. Los salarios de los maestros que están en escuelas se le basa en la matrícula aportados de los estudiantes. Por lo tanto, esperar a ganar al menos de 10 a 15 mil pesos menos a un mínimo si eliges enseñar en una escuela privada. Por otra parte, las escuelas privadas son inclusivas y esto da lugar a sus propios problemas y los perjuicios. Puede no ser suficiente fondos para ayudar a estudiantes con necesidades especiales que encuentro. Además, usted podría estar obligado a incluir la instrucción religiosa en sus materiales, por lo que se debe tener en cuenta. Por último, el pago será en la mayoría de los casos ser considerable más bajo
que el área de las escuelas públicas en su decisión de si estos elementos negativos superan los positivos de la enseñanza de una escuela privada.